Entonces, ¿qué revela de alguna manera la visita de Lorenzo Córdoba a Washington? A ver, por un lado... A ver, que graben esto. Lo anterior también, pero también esto, que lo graben. A ver. ¿Qué revela esta visita? Desde mi perspectiva, dos cosas. Por un lado, revela una asesoría de estas agencias al actuar de Lorenzo Córdoba, porque están alineados el discurso que ha manejado el presidente del INE también aquí en México, una asesoría y un alineamiento a los intereses de estas agencias estadounidenses, pero por otro lado, la validación del presidente del INE al actuar de organismos como la OEA, porque al irse a reunir con Luis Almagro, el todavía secretario general de la OEA, obviamente el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, está validando el actuar del secretario general, Luis Almagro, y de la OEA, frente a coyunturas como la de Bolivia, como la de Venezuela, como la de Perú y otros casos en donde se ha caracterizado la OEA por ser una organización que promueve los golpes de Estado y que está totalmente alejada de la democracia, pero que se ha encargado solamente pues, de desestabilizar a nuestra región, de tratar de desestabilizar gobiernos democráticamente electos. Entonces yo creo que es muy peligroso y aquí hay que encender mucho las alertas por lo que esto representa y por cómo vulnera nuestra soberanía. Hemos hablado de soberanía muchísimo estos últimos días con la celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera y hablamos, por ejemplo, de soberanía energética, pero hay que hablar también pues, de la soberanía política que está siendo vulnerada por el presidente del INE, yéndose a reunir y a presentarle informe al término de su gestión a las organizaciones que han, como ya decía, promovido los golpes de Estado en la región. Eso está totalmente alejado de los intereses de México, esto hay que decirlo, para quienes puedan sentirse un poco confundidos incluso por este discurso en donde dice el presidente del INE que con el plan B se vulnera la democracia, que el gobierno del presidente López Obrador está tratando de desmantelar al órgano electoral en México. Todo este discurso que hemos visto en los últimos días, realmente es importante saber que no viene de México, sino que viene de Estados Unidos y que trae intereses muy oscuros detrás, que obviamente buscan restablecer un orden en el que pues, Estados Unidos tenía a sus agencias en México, a sus agencias de seguridad, a la DEA, a la CIA, tenía agentes que promovían la violencia y que nos tienen ahora en las condiciones de violencia en las que nos tienen, y además que tenían la puerta abierta para saquear los recursos de nuestra nación, el petróleo, el oro, la plata y, por supuesto, ahora que hemos descubierto las reservas de litio en Sonora, pues hay ahí grandes intereses de parte de Estados Unidos por desestabilizar la región. Yo creo que eso habría que destacarlo y no dejar de señalar, obviamente, lo que está detrás de los intereses, como ya decíamos, de estas agencias. Que me sigan grabando, porque quiero preguntarte, Alejandro, esta parte de el miércoles, estaba con el colaborador de los miércoles, con Jesús Gaona, y coincidíamos en que lo que estábamos viendo con esto del INE, pero también con los informes de derechos humanos y toda esta parte de declaraciones de los funcionarios de Estados Unidos, era en esencia una invasión como por abajito del agua, ¿no? De baja intensidad, como se le llama, o sí, un intento de golpe de Estado también, claro, de baja intensidad. ¿Qué piensas de esto? Totalmente. De hecho, esta operación de golpe de Estado y de desestabilización que está promoviendo Estados Unidos no lo está haciendo solamente a través del INE, sino que tiene varios aliados. Tienen varios aliados. Por un lado está la actual presidencia del INE, el Instituto Nacional Electoral. Por otro lado tienen a los partidos de oposición, tienen al PAN, tienen al PRI, al PRD, tienen a las propias agencias en México, como Mexicanos contra la Corrupción, que ha recibido entre 2018 y 2019, recibió cerca de 14 millones de dólares en México, y está comprobado. De hecho, uno puede ingresar. Toda esta información que estamos comentando es pública. Hay que decir que podrían parecer teorías de la conspiración y cosas muy oscuras. No nos vayan a tachar de conspiracionistas. Claro, pero ¿no? todo lo que estamos comentando es incluso público en las redes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde uno puede ingresar, busca a sus aliados internacionales, quiénes son sus promotores financieros, y ahí está la USAID, ahí está la National Endowment for Democracy, ahí está todas estas agencias de Estados Unidos, y así como Estados Unidos ha creado agencias y organizaciones no gubernamentales fachada, también en México han hecho lo mismo. Por eso
en la marcha pasada del Ujú. INE no se toca, no veíamos la cara de los partidos políticos, veíamos la cara de supuestas organizaciones de la llamada sociedad civil, que realmente son también organizaciones fachada que representan los intereses de Estados Unidos y que están financiadas por Estados Unidos. Esos son otros aliados de esta estrategia, pero aquí hay otro aliado que es, me parece, todavía más peligroso, que A es ver, justamente el Poder Judicial. ok. Y es que también el pasado 16 de marzo, esta misma semana, vimos que la Suprema Corte de Justicia, a través de su cuenta, publica una reunión entre la nueva ministra Norma Piña y el embajador Ken Salazar. Esto se da también en la coyuntura de los ataques de senadores republicanos que estaban también señalando que en México había condiciones de terrorismo por parte del crimen organizado y que había que intervenir con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. De eso, a ese nivel estamos hablando. Y en ese contexto se reúne el embajador Ken Salazar con la ministra Norma Piña. Y esto no debería ser a simple vista algo malo, si fuera Se podría ver como hasta se podría natural. ver hasta como un asunto de cooperación, Ujú. pero aquí lo preocupante es la falta de transparencia por parte de la Suprema Corte, quien solamente reporta que se reunieron en un párrafo, lo dice, que se reunieron para tratar asuntos de cooperación bilateral.